a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Capilla Calvario, Chihuahua. Hoy no hay edición, no se me ocurrió nada. ¿Qué está pasando hoy? Ni siquiera sé qué día es, la verdad. No. Sí es mayo, ¿verdad? Sí. Día de la Batalla de Puebla. Edición Batalla de Puebla. Edición muchas bodas. Este fin de semana hay bodas. Sí, es cierto. Tenemos, ¿qué? ¿2 bodas? 2 bodas, sí. El mismo fin de semana. Nice. Felicidades a los novios. Sí. Se casan César y Andrea, ¿cuándo? Mañana. Hoy. Y Luis y Saraí mañana. El Doc Mendoza. Qué interesante casarse en estos tiempos, ¿no? Sí. Yo supe de muchas bodas que se cancelaron. O se pospusieron más bien. Tal vez no se cancelaron. Pues que está difícil, supongo, cuando invitas a tu familia y tienes pues una inversión fuerte ahí. Me imagino que puede ser difícil tomar esa decisión, pero la verdad, pues es mejor estar casado que tener una fiesta. Es que, pues sí, es primero un matrimonio lo que quieres antes que una boda. Y la boda, pues en teoría la puedes tener después y te hacen reembolso. Probablemente, bueno, no creo que te harían reembolso, creo que más bien te cambiarían la fecha. Entonces sí, a lo mejor puedes fiesta de 4 meses de casado o algo así. Pues ya sin pretexto, ya nomás así que órale, pues hay fiesta, vengan todos, sí. Tiren party. Ajá, ya puedes hacer la de tacos. Gloria a Dios. Sí. Está, bueno, no sé. Siento que las perspectivas respecto a lo que está pasando en la pandemia con cada persona que escucho son diferentes porque algunos sienten que ya se está acabando esto, otros sienten que apenas va en la mitad o está comenzando o se va a poner peor. Se me hace muy interesante ver cómo percibe la gente la pandemia. Es que los medios, híjole, son... a mí se me hace terrible lo que hacen los noticieros. Sí. Y ya no sabes a quién creerle porque si lo que los medios dijeran es la verdad, entonces tenemos razones para creer que esto se va a postergar un montón. Pero parece que cuando las cosas empiezan a relajarse, y no relajarse no estoy hablando de hacer cosas insensatas. Relajarse en el buen sentido de no vivir estresado, de hacer tu vida adaptado a esto. Sí, estamos asumiendo que la gente es responsable. Sí. Lo otro ya sabemos que es aparte. Pero en eso llegan así como que no, es peor, no saben lo que viene, no. Y tú sabes que yo no soy conspiranoico, pero sí me parece muy obvio que dentro de la verdad hay un montón de manipulación y de así inyección de miedo. Sí, claro. Bueno, ahí tal vez el tema se vuelve que los medios, ¿cómo llamarlos? Clásicos de comunicación están tirando sus últimas patadas de ahogado probablemente. Entonces el miedo es la mejor moneda con la que ellos pueden tramitar, con la que ellos pueden negociar, porque esa es la única forma en que pueden competir por la atención de las personas que ahora estamos mayormente en línea, en redes sociales, en nuestros celulares. Entonces el modelo que ellos manejaban, muy limitado en cuanto a tiempo, muy editorializado. O sea, cada publicación, ya sea un periódico, un noticiero, diferentes tipos de programas de radio, de estos medios de comunicación, no sé si llamarlos clásicos o anticuados, tenían un perfil ideológico muy particular y la gente ya no quiere eso. Sí. No quiere, los gringos les dicen sound bites, no quieren frasecitas que en teoría resumen todo lo que piensa la persona que está hablando. Lo mismo les está pasando a los políticos. La gente ya está harta de cómo los políticos hacían sus campañas porque no podemos meter toda una forma de pensar en una frase o en un eslogan. Entonces... No, y son terribles. O sea, los directores de marketing de los políticos ahorita están haciendo unas cosas bien vergonzosas. Sí, claro. Están humillando a sus candidatos y la verdad están insultando al ciudadano. Creyendo que con un bailecito se nos va a olvidar lo que han hecho los partidos políticos. Pero para mí el detalle es que esa falta de, llamémosle, identidad al cambiar a este nuevo modelo digital, mucho más libre, mucho más honesto, porque tiene la oportunidad de ser honesto, está matando esos medios de comunicación anticuados y está abriendo oportunidad para conversaciones como estas. Porque algo interesante es que se decía no hace tanto que la atención del oyente,
de la audiencia era muy limitada, como si fuéramos perros o animales. Pero en conversaciones extensas, dice ese podcast, nos estamos dando cuenta que las personas están dispuestas y desean escuchar una conversación extensa acerca de temas que les parecen interesantes y ver todas las versiones de la conversación, ya sea una discusión, un debate o como lo hacemos nosotros, que pues, tenemos opiniones muy similares. Y a la gente le gusta saber cómo las personas que están hablando llegan a sus conclusiones. Y ya no nos interesa ver a la cabeza de gente con ideologías predeterminadas en un show de televisión que tienen 5 minutos para hablar y todos están gritando porque todos están buscando sus 5 minutos de atención. Sí. Esos modelos ya necesitamos dejarlos morir. Yo la verdad, antes usaba Facebook solo para noticias y ahora ya ni siquiera lo abro porque me da pena en lo que publica ahorita la mayoría de los periódicos. Sí, fíjate, ayer Jonás tenía que leer una noticia. O sea, era parte de lo que tenía que hacer de la escuela. Leer una noticia de un periódico para identificar los elementos, algo así. De verdad, me pasé 5 minutos haciendo scroll porque no había una noticia digna de enseñarle a mi hijo para que la leyera. Sí. Todas eran catástrofes y son noticias, pero la manera en que estaban presentadas, o sea, no decía, no, o sea, no encontraba y busqué como en 3 o 4 periódicos hasta que encontré una de de SpaceX. Qué chido. El aterrizaje y eso. O sea, fue la única... Sí, la compañía de Elon Musk. Sí, que era algo lo suficientemente importante como para hacer una noticia relevante, pero también algo que pudiera leer mi hijo y que no fuera... Mira las imágenes terribles de los que murieron en el metro y sí. Mira el video y... gente muriendo. O sea, parecen periódicos amarillistas, todos. Es que todos ya son periódicos amarillistas. A lo mejor ya el periodismo amarillista no existe porque todo el periodismo tiene que competir utilizando las mismas herramientas sucias. Llegaste a ver, o sea, que se vendía uno que se llamaba Alarma. Sí. Sí. O sea, todo se ve así. Ahora todo parece Alarma sin las fotos, nomás están censuradas. O las encuentras cuando abres la liga. Exactamente. Sí. No, creo que nosotros los consumidores somos los que tenemos que determinar la pauta al dejar de aplicar nuestro instinto más animal de curiosidad y no abrir esos medios de comunicación, porque nosotros somos los que provocamos que esos medios de comunicación, al mismo tiempo que se están muriendo, estén buscando estas opciones como sus últimas patadas para sobrevivir. Necesitamos ser disciplinados con nuestra atención. Y pues no le estamos hablando a nadie que no sea cristiano. Yo no creo que la gente no cristiana puede disciplinar esa parte de su mente, de su área emocional y de su espíritu, porque para mí la curiosidad insana es algo espiritual, o sea, que se controla espiritualmente. Sabemos que las cosas que vemos afectan cómo nos sentimos, sabemos cómo nos hacen percibir el mundo, sabemos que crean resentimiento en nosotros. Y estos periódicos utilizan estas estrategias tan insanas, psicológicamente hablando, que dañan a toda la sociedad porque nosotros se los permitimos. Sí, pues. Al darle clic. Al abrirlo. Clickbait. Al hablar de eso. O sea... necesitamos detenernos. Ellos no lo van a hacer. No tienen las herramientas para hacerlo. No tienen la integridad para hacerlo. No tienen la habilidad para hacer un periodismo real. Y probablemente no tienen el interés de cambiar. Pues si la gente sigue consumiendo. Ajá, no, y si el barco se está hundiendo y tienes que estar sacando agua, tú estás pensando en sobrevivir. Ellos no tienen... O sea, realmente lo creo. El periodismo íntegro tiene años que no existe. Tal vez 25 años. Y ahora es periodismo sin integridad en una industria que se está muriendo. Entonces, si no nos disciplinamos nosotros en lo que consumimos, ellos no lo van a hacer por nosotros. Y Facebook no lo va a hacer porque Facebook está diseñado o está programado para que las noticias que más llaman la atención sean las que nos salten. Y las malas noticias llaman más la atención que las buenas noticias. Por ejemplo, yo leo con mis alumnos en la escuela, leemos muchos artículos. Y me pasó algo muy similar con el accidente, con la tragedia del metro de la línea 12. Vi como en la misma página, o sea, el mismo noticiero, en teoría, 12 artículos de lo mismo. Eso habla, todos por diferentes autores, por cierto. Sí. Esos son 12 malos autores, esos son 12 malos periodistas. ¿Por qué?
Porque así no es como se reparte la información de forma correcta. Eso no es una nota periodística, es un post de Facebook. Estamos hablando de notas periodísticas, entre comillas, de 6 párrafos, con información súper extensa, repitiendo lo que ya habían dicho otras 11 personas. Una noticia que ya se cubrió. En tu periódico, tu periódico ya lo cubrió. Sí. O sea, ¿cómo es posible? Y sin información nueva, ¿es inaceptable eso? Sí. Es como si, bueno, eso nada más es aceptable en el mundo cristiano, donde 12 bandas diferentes tienen covers de Oceans, pero es inaceptable, dude, qué aburrido. Ajá. Y no trae, y luego todo súper editorializado. Los de izquierda apoyando a López Obrador, los de derecha diciendo que todo es culpa. Recargadísimo así. Y yo sé que, dude. Pero el problema es este. El tonto soy yo. Yo lo abrí. Y lo abrí el otro. Y lo abrí el otro. Y lo abrí el otro. Y luego lo hice otras 9 veces. Ajá. Entonces, yo soy el problema. Podría excusarme diciendo que es parte de mi trabajo. Tengo que buscar noticias para que mis alumnos lean. Pero estoy muy consciente de lo que hago fuera de mi responsabilidad como maestro. Porque, y esto suena muy feo, lo sé, quiero que esos periódicos se mueran. Quiero que esos periódicos dejen de existir. O sea, y lo quiero lo antes posible. Entonces hago un esfuerzo por no darle clic a nada que yo sé que es insano para mí, que sería insano para mi familia, pero que sé que es muy malo para toda la sociedad. La cantidad de resentimiento que tenemos, cómo nos percibimos los unos a los otros, es bien influenciado por la información que recibimos por los medios sociales y por estos medios amarillistas. Y ellos nada más pueden sobrevivir o tal vez subsistir como haciendo un llamado a lo peor de nuestra naturaleza, a lo peor de nuestra curiosidad. Y actuamos como si no tuviera un impacto horrible y no nos estuviera transformando en personas asquerosas a nivel social. Tal vez la generación más fariseica de la historia. Sí, es que es muy extraño cómo no vemos que eso de alguna manera nos está alimentando y por lo tanto se vuelve parte de lo que somos. O define lo que somos, cómo percibimos a las personas, cómo nos vemos a nosotros mismos, qué pensamos del mundo. Y es un atentado casi directo para nuestra fe. Totalmente. Porque como es lo que estamos viendo y escuchando, perdemos toda la esperanza. Y entonces es muy raro ver que nos permitimos con tanta facilidad, y otra vez hablando de cristianos, sí. Con tanta facilidad nos permitimos llenarnos de cosas neutras, en el mejor de los casos, y negativas, en la mayoría, solo en aras de saber cómo está el mundo, de estar enterado. De mantenerse informado, entre comillas. Sí. Yo he estado tentado muchas veces a desaparecerme ya así de redes sociales, de todo, así por esa razón. Sí. Me pone de malas ver lo que hay. Es que no solo a ti, a todos. Ajá. Y, o sea, los estudios son innegables. Si van a leer algo, no lean los periódicos. Lean estudios acerca del impacto que tiene las redes sociales en nuestra psique, en nuestra mente, en cómo nos desarrollamos psicológicamente. No se encuentran muchos buenos. Literal. O sea, estoy hablando de gente que es pagada por esas instituciones que están buscando desesperadamente buenos resultados de las redes sociales. Y no los pueden encontrar. Sí. Entonces necesitamos tener cuidado como cristianos. Si pasaste 2 horas en Facebook hoy y no crees que eso tiene un impacto en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu, estás equivocado. Pero si pasaste 2 horas en Facebook y no leíste la Biblia hoy, no me gustaría convivir contigo, la verdad. O sea, eso es lo peor de todo. Y a nadie le gustaría convivir conmigo después de eso. Porque empiezas a escuchar todo de lo que participas. Y eso es otra cosa que también está súper bien documentada. Participamos más en cosas que nos parecen negativas y nos hacen enojar. O sea, comentamos más cuando algo nos hace enojar que cuando algo nos hace como sentir algún efecto qué bueno, chido. así, ajá. Eso implica que a desconocidos participamos más con emociones negativas que con emociones positivas. O sea, a la amiga, al familiar le damos el like. Pero a los desconocidos es más probable que le demos una reacción negativa a una reacción positiva. Ajá, y el Señor dijo que lo que contamina al hombre es lo que sale. Entonces, si estamos permitiendo que eso es lo que salga, porque es lo que entra, pero también lo que sale. O sea, ¿cómo no nos va a
O sea, sí hay y cosas. muchos son noticias. Ajá. O sea, pero no son noticias de lo que está pasando, de las tragedias que están sucediendo. Uh-huh. Son más difíciles de encontrar. De encontrar, sí. O sea, uno tiene que ser intencional. Pero sí hay. Tanto en YouTube como hasta en redes sociales. Porque es una fuente de acceso a... Como ya nadie usa internet per se. Sí, o sea, como el explorador. Sí, o sea, es muy poco común. Para buscar la página de tal ministerio o de tal periódico. O sea, todo es a través sobre todo de Facebook. Sí. O sea, ese es el punto de partida. Pero sí hay cosas buenas que leer. Sí. Cosas que edifiquen. Cosas que te enseñan. Que te enseñan. Ajá, exactamente. Estaba leyendo, por ejemplo, cómo están cambiando los mercados físicos y luego a mercados digitales y luego mercados híbridos. Necesitamos saber eso ya. O sea, eso es una necesidad. Saber que algo malo pasó en la Ciudad de México como información general es importante, pero leer 20 artículos al respecto es una tontería. O sea, es un mal uso del tiempo. De hecho, probablemente ni uno, porque con los encabezados te enteras de todo lo que necesitas saber. Es cierto. Eso es completamente cierto. Porque las malas noticias no tienen más información que el encabezado. Sí, o sea, ¿qué quieres saber? ¿Cuántos se murieron? A veces está en el encabezado. También. Entonces... Que también ese es el punto que ahorita hacía, de que apela a lo peor de nuestra curiosidad. Sí, y es mal periodismo. O sea, ni siquiera están bien redactadas. No, ahorita ya lo dijiste, no quiero insistir, pero no tienen información, no dicen nada. En el mejor de los casos, cuando el artículo está un poquito más amplio, es un ataque de derecha hacia la izquierda. Ajá. O viceversa. Entonces, no hay nada bueno. Yo diría esto, y yo ya leí bastantes artículos al respecto, precisamente buscando uno para que mis alumnos lo pudieran leer. En ninguno de esos 12 artículos había algo de información respecto a quién había sido el responsable en cuanto a inspección, en cuanto a trabajo en cuanto a la labor de construcción. No había información de absolutamente nada. Uh-huh. Hay algunas cosas que entiendo por motivos de seguridad, pero el periodismo que estamos experimentando es un periodismo clickbait. Uh-huh. O sea, te lanzan un anzuelo para que des el click. Te lanzan en el suelo, te ponen la carnada, apelan a lo peor de nosotros y das el clic. Necesitamos dejar de hacer eso y necesitamos buscar, si les gusta leer, que a todos les debería gustar al menos un poco, debemos empezar a enfocarnos en cosas que nos van a enseñar cómo desarrollarnos en esto que se viene post pandemia. Y hay muchas cosas que leo que no tienen nada que ver con cosas de iglesia, que me ayudan a expandir mi percepción de lo que Dios quiere que haga, de su voluntad para mi vida, y saber cuánta gente se murió en el accidente del metro, en la tragedia esa. No hace nada de eso. Sí. Ponerme a pelear con gente de izquierda o derecha no glorifica a Dios. Uh-huh. Probablemente hace lo opuesto. De hecho, es desobediencia, porque varias veces dice, evita las discusiones necias, evita las conversaciones que no llevan a ningún lado. O sea, de varias maneras se nos dice, no pierdas el tiempo peleándote con gente por cosas que no valen la pena. En otra dice cuentos de viejas. Sí. O sea, dice, quítense de todo lo que sea necedad. Debemos de evitarlo. Sí. Sí. Lean otra cosa. Si hay cosas que leer. Es más, si no quieren... Yo diría también, si no les gusta leer, busquen podcast. Hay muchos podcasts que están buenísimos. Hay videos, hay fragmentos. O sea, si no quieres dedicarle 1 hora a escuchar un sermón uh-huh. para oír o un podcast, hay conferencias, hay extractos de 15 minutos, 20 minutos. O sea... La verdad, sin hacerle promoción a mi escuela, aprendan inglés. Porque un montón de información bien sana la encontramos en inglés. Y los Iván Alexander, imagínense. No, pero es que probablemente pronto va a cambiar de nombre. Pero esto es algo que se me hace bien interesante del mundo de la información. Vemos lo malo del internet, pero la mayoría son cosas súper buenas. Nada más no accesamos a ellas porque usamos el internet para suplir la peor de nuestras... la peor parte de nuestra naturaleza. Pero fíjate que en general, no solamente en línea, los recursos... quiero hablar del mundo cristiano. Uh-huh. Los recursos para
entrenar para discipular, para estudiar, para pastores, para la congregación, para hacer una serie o un curso, una clase. Los recursos en español están limitadísimos. Sí. Súper limitados. Sí, la mayoría ni siquiera se trata de cosas bíblicas. La mayoría de los recursos cristianos en español no se tratan de cosas bíblicas. Sí. Entonces, el inglés sí ha sido, en mi caso sí ha sido una bendición para poder acceder a otra información, a otros recursos, a otro aprendizaje que en español no es tan sencillo conseguir. Sí, sí, la verdad es difícil. Es que también es otra cosa y aplica para las publicaciones del mundo cristiano. Se nos olvida que es lo importante de lo que creemos. Uh-huh. He estado buscando información al respecto porque leí unos comentarios de alguien que sabe al respecto que estaba afirmando, pero no sé a ciencia cierta, que una gran parte, tal vez más del 80% de lo que se produce de contenido cristiano escrito no está relacionado con la Biblia per se. No son comentarios, no son estudios, no es nada de eso. La mayoría son, o sea, lo más cercano a eso son devocionales, uh-huh, que utilizan versículos o capítulos bíblicos de forma diaria como, uh-huh, para apoyar lo que se va a enseñar en el día, sí, pero por lo general es más anecdotal que bíblico. Uh-huh. Y todo lo demás, que es la mayoría, es motivacional. Ah, sí. Bueno, ya no se escribe tanto de alabanza, pero todavía hace algunos 10 años se escribía mucho de la alabanza, por alguna razón. Uh-huh. Pero de la Biblia, casi nada. Sí, entonces... Es la misma cosa, o sea, son las empresas apelando a lo peor de nosotros, porque eso es lo que compramos, eso es lo a lo que vende, obviamente sí, pues es que eso, son negocios. Pero sí creo, necesitamos detenernos. Nosotros como consumidores tenemos la responsabilidad, no ellos sobre nosotros sobre ellos. Es que mira, a veces vemos la vida cristiana como algo muy místico, uh-huh, pero eso es dominio propio. Sí. O sea, eso es ejercitar el dominio propio. No voy a consumir esto, sí voy a consumir esto. Aplican muchas cosas en los alimentos, obviamente, pero en lo que metemos en... Ya no voy a ver otro episodio, me voy a acostar temprano. ¿Sí? O voy a leer un rato, o no voy a abrir todas estas noticias. Voy a escoger otra cosa que voy a escuchar, o voy a dejar, por ejemplo, voy a dejar de escuchar un podcast. O sea, Dani me platicó hace 2 semanas de un podcast que había estado escuchando por años que dijo, ya, entre me aburrió y se me hizo que no era sano, ya no lo quiero seguir escuchando. Uh-huh. Era un podcast cristiano. O es un podcast cristiano, lo que sea que eso signifique. De mal cristiana. Bien y mal hecho al mismo tiempo. Pero sí me explico, uh-huh, o sea, es algo bien interesante. Tenemos esa autoridad, tenemos esa responsabilidad, tenemos ese derecho, pero tenemos que ejercerlo. Para eso es el dominio propio. Incluso ahorita que estamos hablando de la libertad en Gálatas, pienso mucho en eso. Cuando hablamos de libertad, los cristianos pensamos no en libertad, pensamos en todo lo que no podemos hacer. Y quiero que quede claro, para la gente que nos escuchan, hagan lo que quieran. Uh-huh. ¿Crees que estamos equivocados? Abre las noticias, o sea, no pasa absolutamente nada. Realmente hay libertad. Uh-huh. A lo mejor lo que estamos diciendo no aplica para ti como individuo y tu experiencia, pero no nos escuches a nosotros, escucha al Espíritu Santo. Ajá. Toda la información que tenemos y que hemos estado dando avala lo que decimos. Uh-huh. Pero a lo mejor no aplica para todas las personas. Y ahí es donde entra la libertad. Hay gente que tal vez Dios quiere que se mantengan informados y por eso pueden leer eso y puede haber paz y sanidad en su mente y en su espíritu. Pero no para todos aplica eso y no podemos hacerlo ni una regla para un lado ni una regla para el otro lado. Pero ahí está la libertad. No se trata de lo que no puedo hacer. Se trata de toda la libertad que tengo para cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Sí, se va a ver de diferentes maneras para todos, probablemente. Pero es libertad. Ajá, sí. Cuando somos esclavos del pecado, no hay la opción de libertad. Uh-huh. Por eso esta porción en particular que estamos leyendo de Gálatas me encanta porque estamos hablando de libertad, pero si cuando hablamos de libertad, lo primero que piensas es restricciones, o sea, necesitas ponerte a orar probablemente. Yo diría que ese es leer esto y orar, y volverlo a leer y orar hasta que uh-huh, se entienda o hasta que lo puedas vivir. Sí. Porque son temas
¿Qué dirías? Esto es tal vez el tema más importante debajo de la gracia. O sea, cuando se trata de entender nuestra aplicación de la vida de Cristo en nosotros. La gracia, y luego siento que es la libertad en la gracia. Sí. Está interesante eso. No lo había... Porque siempre lo pienso en esa prioridad. O sea, lo primero es el concepto de lo que nos ganó la libertad. ¿Cómo se llama este concepto en lo que vivimos? Este privilegio que nos ha sido dado. Pero después de eso es qué significa libertad. Y no es algo natural en los humanos. Sí. Qué extraño, pero es cierto. Sí. ¿Dónde nos quedamos? 5. Creo que llegamos hasta el 5, en el capítulo 3. Voy a leer a partir de ahí, del 6. Dice, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada de la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. La verdad a mí me encanta esta traducción, la nueva traducción viviente, porque se me hace que está muy fácil de digerir. Creo que eso es, no sé si ya tengo mucho tiempo en el cristianismo y tal vez se me hace muy fácil de digerir por todo el contexto, pero a mí se me hace que este en particular no es tan difícil de digerir. Puede ser difícil de aceptar, que eso es otra cosa. Pero me encanta el tema de este capítulo en particular, pero esta porción, la idea de la libertad que tenemos en la fe y la esclavitud del pecado, pero entre paréntesis es la esclavitud de la moralidad. Eso se me hace bien interesante porque asumimos que es mejor ser buena persona que ser mala persona. Y se puede tener una conversación al respecto, pero en función de qué es bueno, no es tan fácil llegar a un acuerdo. O sea, ¿quién es más productivo en un contexto? Desde otra perspectiva se podría percibir como improductivo. Gengis Khan, ¿buena persona o mala persona? ¿Modelo a seguir o no modelo a seguir? La historia ha cambiado mucha de nuestra perspectiva. No nos acordamos de todo lo que hizo, pero sabemos que muchas cosas que percibimos como positivas sucedieron mientras él era el dictador de la época. Pancho Villa. Pancho Villa es un ¿Era buena persona o mala persona? Mala persona. Yo creo. Pero tiene un monumento en el parque. Tiene un mausoleo. Está súper bonito, por cierto. Si no lo conocen, deberían de ir. Pero yo sé que es mala persona porque... no sé por qué me reí. Porque me han platicado así anécdotas de cosas que hacían en los pueblos. Personas que no son de aquí de Chihuahua, pero de los alrededores. Me platican así cosas que le sucedieron a sus mamás, a sus tías y a sus abuelitas. No, y si tú platicas con... Es más, Rich había platicado había dicho de algo en su familia, que la verdad no recuerdo exactamente qué. O sea, en su familia la percepción de Pancho Villa es terrible. Sí. Pero es un héroe nacional. Es más, es conocido internacionalmente por sus hazañas, por haber... Sí, por sus proezas militares. ¿Quién más ha invadido a Estados Unidos y vivir con eso, no? Sí. Entonces, pero la percepción de la misma persona y de los mismos eventos tienen dos historias completamente distintas. Los narcotraficantes, los de antes. Ahorita es otra cosa, peor. Pero piénsalo, hace 30 años. Sí.
¿por qué eran tan protegidos por sus pueblos? Donde tenían como su base, por así decirlo. ¿Por qué la gente los encubría y los querían? O sea, ¿pero que eso los hace buenas personas o son malas personas? ¿Son héroes o antihéroes? ¿O qué son? O sea, o son criminales. Ajá, pero depende de a quién le preguntes. Porque unos van a decir lo que todos vemos como obvio. Sí. Pero la historia del otro lado es... A mí nunca me faltó de comer. Había trabajo, nos pusieron en una clínica. Está muy seguro aquí. Nadie se mete con nosotros. Es más, hemos convivido con su familia. Yo qué sé, o sea... Sí. Pero al menos hace unos años o muchos años, así era. Sí. La percepción de los narcotraficantes no era la misma para todas las personas. Ajá. Sí, porque hoy es un poquito más absoluta de lo que fue hace 20 años tal vez. Sí, entonces el punto de partida no es esa moralidad porque es subjetiva. Es que esa es la parte que es difícil a veces aceptar como creyentes. La moralidad es subjetiva y la Biblia no es un libro de moralidad. Tiene preceptos morales que son mejores que cualquier otra moralidad, pero eso es otra cosa. La moralidad que tenemos en el occidente, que está basada en principios judeocristianos, es innegablemente mejor que cualquier otra moralidad. Fácil. Y si alguien no lo cree, o no sabe leer, o no le gusta leer, o no ha leído, o no puede contradecir a sus maestros de la universidad, porque nada más en las universidades ahorita se habla lo opuesto. Pero no es el objetivo de la Biblia. Crear estándares morales que se pueden separar del poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ese no es... Pero ese es lo chido, eso es lo increíble de la Biblia. Aún mal usada es mejor que cualquier otro libro en la historia. Sí, eso no cambia y no es anticuado, es eterno. Es relevante, es permanente. Sí. Eso es muy interesante. Pero eso que dices de la moralidad, el problema desde que comieron la fruta mala, dijo Keke, es que iban a tener que lidiar con ese dilema. Con esa dualidad. Ese dilema continuo, el bien y el mal, y tener que sopesar eso es una carga y es muerte y es... Y no es mejor ser bueno que ser malos. Esa es la peor parte, porque eso es lo que yo quiero convencer a los cristianos de eso. Y sé que suena raro, pero no es mejor a los ojos de Dios ser bueno que ser malo. O eres salvo o no. Ser bueno y ser malo es irrelevante. Si crees en Cristo o no. Voy a hacer un paréntesis porque no puedo confiar en la gente y porque no quiero que nadie ponga palabras en mi boca, pero esto no es una licencia para que vivas la peor versión de tu vida. Si cuando escuchas esto, eso es lo que piensas, no eres salvo y el Espíritu Santo no está en ti, eres una mala persona, en teoría sí podrías hacer lo que quieras porque el Espíritu Santo no está en ti. Cuando se te invita a vivir en libertad, lo primero que piensas es voy a pecar. No eres cristiano. Entonces, ¿por qué habría de tener yo alguna preocupación respecto a tu interpretación espiritual de esto? No amas a Cristo. No amas a Cristo. Nadie que ama a Cristo utiliza su libertad para ofenderlo. Punto. No vamos a seguir hablando al respecto. Sin embargo, necesitamos que quede bien claro que ser buena persona no es mejor que ser mala persona, porque ambos en sí mismos, dentro de los diferentes esquemas morales, tienen consecuencias negativas que siempre se ven, o sea, se ve un patrón en la actitud humana. Sin importar cuál sea el esquema moral, los que lo cumplen, o sea, los que son buenos en ese esquema particular, limitado en el tiempo y en el espacio, sienten orgullo de cumplirlo. Y el orgullo es pecado. Los que no lo cumplen sienten vergüenza de no cumplirlo. La vergüenza es orgullo y el orgullo es pecado. Entonces, es la misma cosa. O sea, es el mismo animal dentro de nosotros. Es la misma cosa humana, animal, carnal y diabólica, donde nosotros nos aprobamos a nosotros mismos. Y eso ante los ojos de Dios es inaceptable. Sí, eso es súper ofensivo. Y Pablo insiste mucho con eso. En la moralidad en la que vivió y ahora es no hago vana la gracia de Dios. O sea, por eso insistía tanto con un evangelio de gracia y de fe. Sí. No de obras. Él ya las había hecho. O sea, nadie las había hecho mejor que él. Ese es el... No sé, es que es muy extraño. O sea, que podemos ver la enseñanza de Pablo y admirarlo, pero luego no lo podemos traer a nuestra vida. Sí.
O sea, Pablo literal había hecho todo lo bueno. Y era terrible delante de Dios. O sea, como trapos de inmundicia, sí, porque eran obras aparte de Cristo. Sí. Es que no dejamos que las verdades bíblicas nos atropellen. Las escuchamos y las dejamos, dicen los gringos, at arm's length. Así de que a distancia y un brazo. No me vayas, sí, a un brazo de distancia. No me vayas a tocar con tus verdades bíblicas. Y por eso podemos ver patrones bien insanos en la iglesia que hacen que las personas que no conozcan de Cristo malinterpreten lo que es el cristianismo, porque vemos al cristiano, entre comillas, moral, sentir orgullo de que es mejor que los demás. Pero también ya vimos ese modelo ejemplificado en la Biblia de no seas como los fariseos, que se creen mucho y son insoportables. Y eso crea una interacción negativa con las personas a quienes deberíamos estar alcanzando. Pero también lo crea de la forma negativa, de la parte inmoral, donde la gente percibe un estándar moral que no pueden cumplir o no quieren cumplir y esconden su pecado porque no quieren ser confrontados. Es la misma cosa. No son dos personas diferentes. Es el mismo, ya quiero dejar de decir animal, pero me da mucha, o sea, me da pena con el Señor que seamos así los humanos. A veces digo, es que se siente bien tonto, o sea, me siento tonto cuando actúo de cualquiera de las dos formas. Es que sabes que ahorita estaba pensando que la percepción que tenemos de nosotros mismos está distorsionada por el pecado. Estamos engañados por el pecado, ¿no? Y aunque Cristo nos ha hecho libres, nos seguimos viendo de una manera incorrecta. Y la iglesia ha alimentado eso de una manera terrible. Sí. Porque ¿quiénes somos nosotros cuando vemos la narrativa de la Biblia? Somos David, somos Samuel, no somos los fariseos. O sea, siempre cuando llegamos a las partes históricas o que aparecen personajes o gente, o sea, siempre nos identificamos y se nos ha enseñado a identificarnos con el bueno. Con el bueno. Con el protagonista. Nunca somos Absalón, nunca somos Saúl, nunca somos los fariseos. O sea, nunca somos Pilato. O sea, siempre somos... O sea, estamos educados. Pienso en particular la historia de David contra Goliat. Sí. Porque ese yo creo que es uno de los ejemplos cumbres en el cristianismo. Totalmente. O sea, tengo toda la vida escuchando eso. En boca de pastores, en canciones, en videos, en predicaciones, en la boca de mis hermanos y hermanas. O sea, viene una dificultad y son los gigantes que tengo que vencer. O sea, siempre somos David. Siempre somos el bueno de la historia. Nunca consideramos, porque estamos cegados y eso es lo que hace el pecado. Te ciega y entonces no ves y no sabes que ves, que no ves. Y nos ponemos del lado bueno de la historia. Entonces vemos las cualidades de Pablo y nos identificamos con ellas. Pero el pecado de Pablo no nos identificamos con eso. Ni con el de Pedro, ni con... Sí, nos identificamos con lo mejor de los personajes bíblicos, pero lo peor jamás. O sea, no nos identificamos con David en su interacción con Betsabé. O con Urías. O cuando hizo el censo. O en lo terrible padre que fue. O sea... ¿Qué rollo? Fue un padre asqueroso ese. De los peores en la Biblia. De los peores en la Biblia. Por el resultado obvio en sus hijos. Y si haces nomás un recuento Parece telenovela, así, lo que pasó con sus hijos. Sí, así. Y telenovela de Televisa. O sea... sí, ajá. Pues sí, las de Televisa de hoy en día. Por default es un oxímoron, ¿verdad? Decir R. Sí, ya eso ya cambió. Pero nunca nos vemos en esa parte. Siempre somos el David que ama a Dios. De alguna forma creemos que somos conforme al corazón de Dios y el que vence a los gigantes. O sea, no nos damos cuenta cómo esa doctrina, porque en el fondo es un problema doctrinal, sí, alimenta nuestro ego de una manera terrible. Y esa fue la falta de Pablo. Y es el problema de la moralidad. El ego, el vernos a nosotros mismos como suficientes, como capaces, como un montón de cosas que digo, eso no es lo que enseña la Biblia, o sea... Sí. No, y la verdad, o sea, es que ese es el detalle. El mismo problema del ego pasa al revés, porque no quiero que nadie se salve de esta. O sea, los que se creen mucho... vomitar, o sea, literal, dude. Te vomitaría en los zapatos si pudiera.
Pero los que esconden su pecado y permiten que crezca el resentimiento y creen que tienen el derecho de estar enojados con Dios porque el estándar que pone es muy alto, es la misma cosa. Sí, los que reprueban la moralidad del evangelio, la santidad. La clásica gente que, como no puede cumplir los estándares divinos y no quiere que Dios trabaje en ellos, lo niegan. Niegan que existe. Sí, así es que solo porque tú estás tonto y eres inmoral, no significa que puedes negar la existencia del creador de todo el universo. Esos no son argumentos ni paralelos ni perpendiculares. Tú estás en otro uso horario, dude. O sea, no estás cerca de una argumentación congruente. Solo porque no puedes cumplir los estándares que percibes en la Biblia, no significa que la Biblia es un libro inválido. No significa que no es la palabra de Dios y no significa que Dios no existe. Pero fíjate que el ateísmo no es la única variante de eso. Probablemente es el extremo. Pero el cristianismo está lleno de eso. Ajá. O sea, pues este nuevo cristianismo, el de deconstrucción y todo. El cristianismo local que abrazó al feminismo. Sí, claro. Donde no, es que eso que dice era para ese momento. Era el contexto histórico y no tiene nada que ver con el plan de Dios. O sea, rechazar algunas cosas y, o sea, es otra versión de eso mismo. Y dentro de esos dos problemas, el pensamiento, o sea, te das cuenta que la gente no tiene libertad porque piensa en pares. Porque puede ser hombre o mujer feminista, pero lo más probable es que una mujer feminista que te oiga escuchar lo que acabas de decir, si piensa en pares, como los animales, va a pensar que lo que tú estás diciendo es que estás de acuerdo con la violencia contra la mujer. Ajá. Es así de que solamente porque el feminismo es incompleto, al ser un movimiento político lleno de pecado y estupidez humana, no significa que estamos a favor de que los hombres golpeen o violenten a las mujeres. ¿Por qué tener que decir ese paréntesis? Porque la gente no vive en libertad. Ajá. Pero ¿sabes qué es lo extraño? Tú sabes que nuestra cultura pasivo-agresiva, eso yo no sé si es de mexicanos o es de Chihuahua en particular, no sé. Pero, y entonces nos decimos muchas cosas jugando. Es la cultura, es lo que somos, ¿no? No lo estoy valorando. Pero he recibido un montón de bromitas. De que yo soy misógino, que en Capilla somos machistas, o sea, y todas esas bromitas no son solamente bromas. Es la popó del corazón saliendo. Sí es. O sea, sí hay una percepción de... O sea, entonces odias a las mujeres. O sea, como lo que pasa con las entrevistas de Jordan Peterson. ¿Sí? Entonces quiere decir que odias a las mujeres. Sí. El feminismo no es la mejor forma de ayudar a las mujeres a lidiar con los problemas del siglo XXI y XXII. Ok, golpeas a tu esposa. Sí, así que pobre Wendy. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué miseria de vida le das a tu esposa? Así de, ¿por qué? O sea... Pero ese es el pensamiento en pares. Esa es la esclavitud del bien y el mal. El pensamiento en pares. Pero a mí sí me encanta hacer hincapié en esto. Los animales piensan así. Si piensas en pares, no eres inteligente, no hay sabiduría de Dios en ti, pero tampoco hay conocimiento humano en ti. Si piensas en pares y cuando alguien hace una afirmación, tú asumes cosas que percibes como consecuenciales, estás completamente equivocado. ¿No sabes? Pregunta. Para mí eso entre cristianos se me hace inaceptable. Ahora, mucha gente pregunta y no está dispuesta a escuchar. Pero eso ya es, eso ya son otras tangentes de pecado donde las cosas se ponen muy complicadas y es donde sí creo que Dios pone a ciertas personas en nuestras comunidades para hablar con firmeza y otras personas en nuestras comunidades para hablar con suavidad. Y el mensaje tiende a ser el mismo porque el mensaje de la cruz es uno de forma general, pero se puede empezar a expresar de formas diferentes en contextos diferentes. Y nuestro pecado a veces no nos permite escuchar la verdad en la voz de alguien que consideramos no podría opinar al respecto. Pero eso es discriminación y es pecado, porque la discriminación siempre es pecado. El prejuicio es pecado, los fariseos hacen eso, etcétera, etcétera. O sea, es un juego que no hay necesidad de jugar. Pero si la persona lo quiere jugar, es insano para esa persona. Eso es lo que me da mucha paz de la libertad que tenemos, pero también del poder de la palabra, porque al final de cuentas, ahorita estamos hablando de todas las formas
en que no se vive la libertad que tenemos en la gracia. Pero ¿cuál es la solución para esto? La fe. Pero una fe verdadera, donde tú crees que el Señor puede transformarte, pero también que sus planes para ti son mejores que los tuyos. Entonces ni te pongas a definir quién eres ni lo que vas a hacer. No solo te cambia a ti, cambia cómo percibes a los demás. Exacto. Y les empiezas a extender gracia y les empiezas a extender misericordia y empiezas a abrir tus oídos y a escuchar a la gente. Y a mí un cambio increíble que empezó a suceder varios años atrás, me empezó a interesar no tanto la opinión de la gente, por qué la gente llegaba a conclusiones. Pero no mucho antes de eso yo era un animal, o sea, de que me parecía que toda la gente era inservible. O sea, Dios ha hecho una transformación, pues tú me conoces, muy extraña en mí, pero muy apenas soy un humano normal ahorita. Pero se me hace bien interesante eso porque empiezas a extenderle gracia a gente y no sabes de dónde la sacaste porque viene de un lugar sobrenatural. Toda esta gente que piensa en pares, toda esta gente que nada más está buscando por qué pelear, vive esclava, vive en esclavitud. No de la opresión machista, no del patriarcado, no del capitalismo. Vive bajo la opresión del pecado porque no hay fe. Y como no puedes percibir que Dios podría hacer un cambio para ti, ¿cómo podrías percibir que lo puede hacer en los demás? Sí. Entonces tienes que pensar lo peor de los demás. Pero fíjate cómo eso también vuelve a la percepción que tenemos de nosotros mismos. Claro. Si consideramos que somos personas que Dios no puede transformar o no vemos el poder transformador o no vemos la gracia que nos ha transformado y que necesitábamos y no vamos por la vida sabiendo que tenemos una viga en el ojo y diciendo, ok, voy a lidiar con esto, pero sí necesito ayudarte con... nunca vamos a poder extender la gracia a los demás. No se puede. Es que tocaste el verbo ayudar. No es... El verbo no es humillar o corregir porque yo sí sé y tú no. Ayudar. Ajá. Porque es bíblico. No tiene que ver con superioridad ni con nada, pero cuando ves la gracia que se te ha dado, entonces sí puedes dar de gracia. O sea, como que no vemos ese principio que está ahí. Da de gracia como has recibido. Pero mientras no veamos cuánto se nos ha perdonado, es lo que hablábamos la otra vez. Todos deberíamos de vernos como el que se le perdonó mucho, no como el que no necesitaba tanto perdón y el cholo o el drogadicto, o ahora diríamos el sicario. Con razón ama tanto, porque cuántos se le perdonó. Y escuché una historia de alguien que decía, siento algo de envidia de los que aman tanto. Y yo estaba pensando, entonces, ¿qué percibes de ti mismo? ¿Quién te crees que eres? Ajá, o sea, como que quisiera, o sea, como era una persona moral, hijo de pastor o alguna cosa, no sé. Y que no pudiera, o sea, que él decía, quisiera saber lo que experimenta esa gente. Neta, me estoy riendo de coraje. Estoy enchiladísimo. Sí, veo aquí. Más si es hijo de pastor, dude, neta. Es que, pero es que esos son... No es cierto, no decir eso. Pero es eso, es la percepción que tenemos. Entonces, ¿quién soy? Y por eso, cuando encontré ese concepto de simul justus et peccator, fue algo así que esa no es mi identidad. La Biblia define mi identidad, pero me ayudó a entender lo que Romanos dice. O sea, yo sé lo que soy. O sea, Pablo se podía ver a sí mismo así como, hijo, todo lo que Dios me perdonó. Sí. Entonces, ¿cómo no voy a ser más paciente y un poco más tolerante con los demás? Exacto. Cuando todo lo que soy, todo lo que he hecho, todo lo que hice y todavía peor, todo lo que sigo haciendo en contra del Señor, ya está perdonado y soy acepto y o sea, no era buena persona, no tenía nada que ver conmigo, no me lo merecía. Y entonces, así al poder ver esa ola de gracia que te pega como un tsunami, pues sí la puedes repartir a los demás. Exacto. Y podríamos decir que es causal, pero también se puede analizar de forma consecuencial. Si no das de gracia lo que has recibido, ¿qué has recibido por gracia? Ajá. ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué crees que has recibido entonces? Cómo tratas a los demás revela quién crees que eres. ¿Qué tan valioso fue el sacrificio de Jesús por ti? ¿Qué tan duro eres con los individuos? Habla mucho de quién crees tú que eres. Sí. Porque es bien diferente hablar de las cosas en forma conceptual.
Pero nosotros seguidos tenemos que lidiar con gente que es dura, con gente de carne y hueso, con nombre y apellido. O sea, no hablando de conceptos. Y yo siempre me maravillo así que... Pero yo te conozco a ti. O sea, ¿cómo puedes tú hacer ese juicio de esa persona en vez de buscar una forma de ayudarlo, en vez de ver esta situación como una herramienta para ayudar a esa persona? ¿Cómo haces ese juicio tan agresivo cuando todos te conocemos? O sea, ¿con qué cara puedes? Qué extraño, o sea, a mí se me hace gracioso porque me recuerda a mi humanidad, pero a lo mejor risa no es la reacción correcta. Sí. Pero algo que me da mucha paz y algo que me da certeza acerca de lo que creemos es que ningún modelo ideológico permite eso de lo que estamos hablando. Porque ningún modelo ideológico se esparce de esta forma. Todos los otros modelos ideológicos se reparten a través de miedo, de manipulación social o política, de humillación, de vergüenza. Eso es lo que está pasando ahorita en el feminismo. Incluso me gustaría que volviéramos a leer el pasaje que viene, tal vez en el próximo podcast, porque en la ideología del wokeness, del feminismo, de todo lo que tiene que ver con cosas raciales. Sí, Si no lo cumples todo, no cumpliste nada. Y la ley es igual en todos lados. Sí. Nada más que esas leyes no tienen reforma, no tienen una forma de transformarte. No están listas para ser utilizadas. Lo único que pueden crear es destrucción. Y la Biblia lo dice de la ley de Dios. Aún de la ley de Dios no sirve para transformar a nadie. No hay vida en la ley, no hay vida en los mandamientos. Pero estamos cambiando una ley productiva que no crea vida, pero es mejor que cualquier otra ley. Sí. Pero le estamos cambiando por la ley del feminismo, del wokeness, del antirracismo. Eso no existe. Por cierto, pregúntenle a cualquier persona. Critical Race Theory. Sí, es que mira, Critical Race Theory es una cosa, pero ahorita hay un movimiento de antirracismo. Que lees lo que dice y es de que, canijo, esto es racismo, ¿no? Pues viene de ahí, o sea, sí. Todo es racista, todo es racista. Y si no cumples una, no cumples ninguna y por lo tanto hay que cancelarte. Yo estoy pensando... Eres maldito, la ley nos maldice. Yo agradezco a Dios que no soy famoso y no quiero ser, porque pienso, o sea, las cosas que decimos aquí o que enseñamos o sea, ¿cuánto tiempo? O sea, yo siento una cuenta regresiva sobre mí de que en algún momento me va a causar problemas. Sí, alguien que te odie puede buscar algo que te cree un problema. Ahorita no creo que estemos en ese grado nosotros. O sea, Capilla, yo, Chihuahua. Pero... ¿De lo que hemos dicho o del que alguien podría buscar eso? En general. Okay. No habría mucho efecto. Pero... Sí, claro. Sí, si te cancelan... ¿Quién? O sea, 10 personas. ¿Contra quién? O sea, pero pienso que en el futuro va a ser problemático. En el futuro no tan lejano, va a ser problemático lo que se enseña. Porque yo veo el efecto de algunas cosas que creemos con convicción, porque creemos que son bíblicas, y otros pastores y otros cristianos, o sea... Les chocan. Sí, pero les choca literal. O sea, puedes ver cómo se hacen para atrás con algunas cosas y la percepción hacia mi persona, por lo tanto la iglesia, no es necesariamente la mejor. Pero ¿sabes qué es lo chido de eso? Es la percepción de los cristianos. No vengan a Capilla, no pasa nada. Vayan a otra iglesia. Vamos a ganar a nuevos para Cristo. Hay Eso iglesias es lo que queremos. Más grandes, más woke. Más woke. Pues que está raro los que... Me da mucha risa que hay otros cristianos a los que no les gustamos porque somos demasiado conservadores y hay otros que al mismo tiempo no les gustamos por ser demasiado liberales. Y eso sí que... gloria a Dios, no vengas a esta iglesia. No, ya tenemos cristianos aquí, tú ve a tu iglesia. Gloria a Dios. Hay muchas. Gloria a Dios por eso. Sí. ¿Quién sabe qué pasa con esto? Pero ninguna ley es mejor que la ley de la Biblia y ni siquiera la ley de la Biblia es la que nos rige. Ajá. Entonces, eso es libertad. Sí. La ley del amor y estando en la gracia. La ley del amor. Suena una canción del Buki eso. Pero es bíblico. Solo me acordé del Buki. ¿Por qué el Buki? No sé. Estaba pensando en Jesús tal vez y... ¿Sabes qué es peor? Lo peor que... O sea, lo imaginé y pensé que sí, probablemente sería una canción del Buki. Ya es una canción del Buki. Probablemente nada más no la hemos escuchado.
Si existe, por favor, mándenos el link. Iba a decir, quisiéramos escucharla, pero probablemente no la voy a escuchar. Nomás voy a ver el título y la voy a desechar como lo que estamos diciendo al principio. Me la vas a mandar antes, probablemente. Yo me voy a enojar o no. Obviamente, sobre todo si lo abro, te lo voy a mandar para que te enojes también. Y podríamos continuar hablando de esto en el siguiente episodio. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos la siguiente emisión. No es una emisión. Es que no quería repetir palabras. Nos vemos en el otro episodio. Bye.